Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a las noticias de hoy. En esta ocasión, comentadas por Raquel. Hola Raquel. Hola Alex, hoy le hago el relevo a Jorge. Le haces el relevo y te damos la bienvenida de nuevo aquí a los micrófonos en vivo y en directo. Bueno, vamos con los titulares del día. Netanyahu realiza un llamamiento a la comunidad internacional para que repudie el antisemitismo. Frente al antisemitismo, el gobierno estadounidense ofrece su apoyo a la comunidad judía frente a las recientes amenazas y aboga en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por acabar con la obsesión contra Israel. Jean-Marie Le Pen condenado. Un cohete disparado desde Gaza impacta en la costa de Askelón. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, visita los cascos azules españoles en Líbano. Tras estas noticias regresaremos con la agenda cultural. Hablamos ahora del primer ministro Benjamin Netanyahu, que hizo llegar un mensaje en vídeo a los participantes en el Congreso del Jewish People Policy Institute, en el que hace un llamamiento a los líderes de la comunidad internacional para repudiar el antisemitismo y actuar contra este fenómeno. No cabe duda de que el antisemitismo no ha desaparecido, pero podemos hacer mucho para luchar contra él, señaló Netanyahu. Los líderes del mundo deben condenar en forma inequívoca el antisemitismo donde quiera que se encuentre, agregó. Aprecio el hecho de que en las últimas semanas y días el presidente Trump y el vicepresidente Pence han adoptado una actitud firme de condenar el antisemitismo. Esto es lo que esperamos también de los líderes europeos. La mayoría de ellos lo han hecho y esto es lo que debemos exigir de los gobiernos de todo el mundo, porque los judíos en el mundo no deben vivir con miedo, expresó el mandatario. Hace 100 años, dijo en vísperas de la declaración Balfour, la gente se preguntaba qué hacer con lo que denominaban la cuestión judía. Bien, 100 años después, dice Netanyahu, la respuesta es clara. Israel es la respuesta. Así que hoy les pido a todos ustedes que hagan dos cosas, solo dos cosas, apoyar a Israel y combatir el antisemitismo. Los dos son una, son lo mismo, finalizó el primer ministro. Y no abandonamos el tema. Las autoridades estadounidenses ofrecieron apoyo el miércoles a la comunidad judía tras una serie de amenazas y ataques después de la elección del presidente Donald Trump en noviembre. Y es que el Departamento de Seguridad Interior, DHS, está asesorando a agrupaciones de la comunidad judía y ofreciéndoles medidas de protección, según afirmó el secretario de la DHS, John Kelly. El DHS tiene asesores de seguridad protectora en los 50 estados que sirven de enlace con el gobierno, la industria y líderes comunitarios, y quienes aportan experiencia en medidas de protección, notificación de amenazas y sensibilización sobre amenazas, indicó. Los asesores ofrecerán apoyo en términos de entrenamiento, medidas de protección, ejercicios y en compartir información, añadió. Los expertos antiterroristas también han dado a las agrupaciones judías informaciones sobre ayuda federal disponible, indicó Kelly. Después de mantener silencio durante varios días sobre el ataque en Missouri, el presidente Trump describió la semana pasada las amenazas antisemitas como horribles y dolorosas. Sin embargo, crece la preocupación por su acogida a grupos supremacistas blancos y de la llamada derecha alternativa, debido a que Breitbart, el portal de noticias que una vez dirigió el principal estratega de Trump en la Casa Blanca, Steve Bannon, pues está detrás de esto. Y seguimos en Estados Unidos, que busca poner fin a la obsesión del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas, esa obsesión que tiene con Israel. Una obsesión en la que conviven antiisraelismo y antisemitismo, si no es la misma cosa en muchas ocasiones. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está revisando su participación en el Consejo de Derechos Humanos de Estados Unidos, buscando una reforma de su agenda y el fin de su obsesión con Israel, aseguró un alto funcionario estadounidense. Washington ha sostenido durante mucho tiempo que el Foro de Ginebra se centra injustamente en las supuestas violaciones de derechos humanos por parte de Israel, incluidos los crímenes de guerra contra civiles palestinos en la ribera occidental y la Franja de Gaza. Estados Unidos sigue profundamente preocupado por el constante enfoque injusto y desigual del Consejo en un país democrático, Israel, aseguró Erin Barclay,
subsecretaria de Estado adjunta de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además, expresó que ninguna otra nación tenía toda una agenda dedicada a ella y que esta obsesión con Israel, indicó, amenazaba la credibilidad del Consejo. Berkeley cuestionó si centrarse en Israel era una prioridad razonable, añadiendo que el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad estaba bombardeando hospitales, mientras que Corea del Norte e Irán negaban a millones de personas sus libertades de religión, reunión pacífica y expresión. Para que este Consejo tenga credibilidad y éxito, debe alejarse de sus posiciones desequilibradas e improductivas, dijo Berkeley, y declaró también: a medida que consideramos nuestros futuros compromisos, mi gobierno estudiará las acciones del Consejo con miras a una reforma para lograr más plenamente la misión del Consejo de proteger y promover los derechos humanos. Y terminamos este mini bloque dedicado al antisemitismo con la noticia de que la justicia francesa multó con 30.000 euros al presidente honorario del ultraderechista Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, por haber afirmado en abril de 2015 que las cámaras de gas nazis son un mero detalle de la historia. El tribunal entendió que así puso en tela de juicio un crimen de lesa humanidad. Bueno, y son recientes otras declaraciones también de Le Pen conectadas con este tema que merecerán, suponemos, el interés de los juzgados franceses. Recordarles que por esas declaraciones, esas en las que afirmaba que las cámaras de gas eran un mero detalle de la historia, su hija y la actual candidata presidencial, Marine Le Pen, decidió expulsarlo del movimiento que él mismo fundó. Volvemos a Israel. La oficina del portavoz de las Fuerzas de Defensa informó que a medianoche del jueves un proyectil disparado desde Gaza impactó en una zona abierta en el Consejo Regional Yoff Askelon. No hay información sobre heridos. Las fuerzas revisan la zona. En Israel no se activaron las alarmas y de inmediato Hamás comenzó a evacuar todas sus instalaciones militares por temor a una represalia israelí. Se trata del quinto disparo de cohetes desde la Franja de Gaza en el último mes. En la noche del domingo, un cohete estalló en un descampado en el Consejo Regional Sha'ar HaNegev. Unas horas más tarde, los restos del proyectil fueron hallados junto a un kibutz en un terreno agrícola. En respuesta, la Fuerza Aérea israelí atacó objetivos de Hamás en toda la Franja de Gaza. El ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, anunció que decidió aplicar su política de responder a cada disparo de misil con extensos ataques a Hamás. No tenemos ningún deseo o intención de iniciar una acción militar en Gaza, pero tampoco tenemos intención de tolerar el goteo de misiles. No entraremos en un ping-pong de disparo y respuesta. Le recomiendo a Hamás que asuma su responsabilidad, ponga las cosas en orden y se tranquilice. Hamás, por su parte, ha respondido depositando toda la responsabilidad en Israel por cualquier futuro enfrentamiento armado. Terminamos esta primera parte del informativo con la noticia de que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se encuentra en Beirut para visitar a las tropas españolas desplegadas en la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano, UNIFIL. Durante su estancia en Líbano, tendrá ocasión de conocer de primera mano el trabajo que realizan los 620 efectivos integrados en esta misión que tiene como objetivo vigilar el cumplimiento del alto el fuego entre Israel y Hezbollah, acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la Línea Azul. Cospedal mantendrá un encuentro con el primer ministro, Saad Hariri, y después se desplazará a la base Miguel de Cervantes de Marjayún, donde se encuentra el grueso del contingente español. En estos más de 10 años han pasado por el Líbano más de 24.000 militares españoles y han perdido la vida 14. La Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano tiene entre sus tareas apoyar a las Fuerzas Armadas y al gobierno del Líbano para establecer un área entre el río Litani y la Línea Azul, libre de elementos armados y en la que no haya otras armas que las autorizadas por las autoridades libanesas. Entre las principales misiones del contingente español se encuentra verificar el cese de hostilidades y vigilar que ambos bandos respeten la llamada Línea Azul de separación, apoyar el despliegue de las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país y sus operaciones relacionadas con el retorno de desplazados.
Bien, pues aquí terminamos las noticias de hoy. Regresaremos con más el lunes ya. Ahora hacemos una pausa. Gracias, Raquel. Volvemos con la agenda cultural. Eso es. Bueno, y ahora, oyentes de Radio Sefarad, regresamos con la agenda cultural. Raquel. Pues mira, empezamos con un gran nombre de la ciencia y del mundo judío, Isaac Asimov. El Centro Sefarad Israel le dedica un ciclo conectado con su vertiente de ciencia ficción, ¿no? Comenzó el pasado 2 de marzo y lo realiza Pop Producciones, colaboración con Centro Sefarad Israel. En este ciclo del que les hablamos, que abarcará 3 tardes de marzo, ya se celebró la primera el día 2. Hablándonos de Asimov como divulgador histórico, y con este ciclo se pretende, claro, rendir homenaje a Asimov, deteniéndose en sus facetas como historiador, escritor de ciencia ficción y divulgador científico. Esa segunda faceta como escritor de ciencia ficción me hace recordar a Jordi, hombre, ¿no? Te has que adelantado. Le gustaba mucho, sí, ¿no? Sí, Isaac Asimov. Le encanta. Y así que le mandamos un saludo desde aquí a nuestro compañero Jordi Galán y, bueno, Jordi Torregrosa. Sí, invierte su apellido en función al momento. Y nada, seguro que científico. Si puede va a acudir a esta próxima sesión del día 9 de marzo a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, en el que se hablará de eso, de Asimov y la ciencia ficción. La faceta más conocida del sabio es la de escritor de ciencia ficción. Él creó algunos de los pilares sobre los que se cimenta el género, como las leyes de la robótica o el Imperio Galáctico. En sus libros y relatos podemos encontrar predicciones científicas cumplidas, utopías humanistas o la toma de conciencia metafísica de la inteligencia artificial. Asimov mezcló como nadie los conceptos científicos y el entretenimiento. En este encuentro intervendrán Juanjo de la Iglesia, periodista, y José Manuel Tenorio, que es programador cultural y el responsable de este ciclo. Esperamos poder hablar muy pronto con José Manuel Tenorio para que nos dé más detalles de este Asimov y la ciencia ficción. Y para terminar el ciclo, el 16 de marzo a las 7 se hablará de Asimov como divulgador científico. Si se preguntara en una encuesta quién ha sido el más grande de los divulgadores científicos del siglo XX, muy probablemente el ganador, o uno de ellos seguro, sería Isaac Asimov, seguido de cerca o empatado con el también judío Carl Sagan. Bueno, pues ahí quedan esos ciclos de conferencias interesantes que parece que son los jueves, ¿no? Por las fechas que nos das. El 16 también será jueves, así que... Sí, en este caso, en el caso del 16, José Manuel Tenorio estará acompañado por Antonio Sáenz. Muy bien. Y pasamos rápidamente, Alex, a la siguiente nota de esta agenda cultural, nota en este caso musical, porque Noa regresa a España, lo hará el miércoles 29 en el Teatro Cervantes de Málaga a las 8, y el viernes 21 estará en Lanzarote, en el Teatro Los Jameos del Agua, a las 8:30. Estaba muy española este año, Noa, habíamos hablado con de ella frecuencia, aquí también hace poco. Así que nos alegramos de poder disfrutar de este Love Medicine, que es el disco que está presentándonos ahora mismo en nuestro país con su banda habitual musical, y triunfando, recupera sus grandes clásicos, claro, así que una buena oportunidad para verla, además en Málaga y en las islas, en Lanzarote. Qué maravilla. Muy bien, Lanzarote. Estupendo. Bueno, y para terminar, la habitual recomendación literaria de los viernes, en este caso les hablamos de el libro de David Jerusalén, firmado por un buen amigo de Radio Sefarad, por Marcos Ricardo Barnatán Jodari. Las páginas de este libro juegan peligrosamente con la realidad. La poesía es una forma de la ficción y la ficción es un eufemismo grato de la mentira. Por eso es necesario aclarar que el verdadero autor material de estos poemas es el propio Marcos Ricardo Barnatán, aunque el poeta David Jerusalén ha sido el inspirador último del sentimiento que hay en estos versos. ¿Quién es David Jerusalén? Bueno, pues les sonará. Es el nombre arquetípico inventado por Borges, y al ingenio del mismo escritor se deben los títulos de los 2 únicos poemas mencionados en su cuento. Todo lo demás es el deseo del autor, de Marcos Ricardo Barnatán, de recrear a ese fantasma, símbolo y cifra de 6 millones de hombres verdaderos que perdieron sus vidas y sus nombres en una absurda hoguera que ardió en Europa entre 1939 y 1945.
Bueno, pues con ese título y con esa recomendación literaria terminamos aquí las noticias. Solo decir, Alex, que está editado por Ars Poética y que, como siempre comentamos, intentaremos hablar con el autor para que nos ofrezca más detalles de este interesantísimo libro de poesía. Bueno, pues seguro que lo consigues y lo tenemos aquí en Radio Sefarad. Lo vamos a intentar. Lo intentaremos. Bienvenida, como te decía al principio, de nuevo aquí a los micrófonos. Un placer tenerte cara a cara. Para mí también volver a verte. Sí. Y no pisarte todo el rato. Bueno, con la voz. Estamos aquí ya en Radio Sefarad a punto de llegar al fin de semana, así que vamos a desear un Shabbat Shalom a todos los oyentes. Y ya regresamos con las noticias de los lunes la próxima semana.